promoviendo desarrollo de competencias para la resolución de problemas complejos, tanto en pre como en posgrado. Y para ello, tiene 4 ejes. Un eje que está orientado a la normativa, a actualizar los procesos que soportan toda la formación de pre y posgrado para facilitar la implementación de interdisciplina. Tiene también un segundo eje que busca generar nuevas oportunidades, estrategias, plataformas para que nos podamos vincular entre nosotros y nosotras, de manera de facilitar el poder conformar nuevos equipos y poder entonces promover la interdisciplina, no solo en la formación, sino también, y por sobre todo en el caso de este eje, en la investigación. Tenemos un tercer eje en el cual se enmarca la actividad de hoy, que busca fomentar, desarrollar la oferta académica de pre y posgrado y el desarrollo de competencias para ello en nuestro estudiantado. Y un cuarto eje que ya va en forma concreta a identificar algunas áreas estratégicas y desarrollarlas. La siguiente. En cuanto al eje de formación, el, eh, lleva varias acciones, algunas ya están en desarrollo, algunas están más avanzadas. Hay un claustro, la formación de un claustro interdisciplinario que en realidad es transversal a los 4 ejes. Hay fondos concursables de apoyo para las asignaturas interdisciplinarias y esto ya hemos tenido 2 concursos, uno el año pasado que se están implementando esas asignaturas este semestre y se acaba de cerrar la segunda convocatoria y última convocatoria, lamentablemente, de esta línea. Tenemos un fondo concursable para desarrollar tesis interdisciplinarias que se abrirá por primera vez este segundo semestre que viene. Eh, Tenemos un programa de movilidad estudiantil que se está en este minuto evaluando la primera convocatoria y viene una más. Y tenemos un plan de formación académica que está diseñado, que contempla webinars todos los semestres. Este es el del primer semestre del 2023. Contempla también talleres. Está en este minuto dictándose la primera versión del primer taller asincrónico en línea sobre los conceptos clave relacionados y las oportunidades relacionadas a la formación interdisciplinaria y vamos a volver a ofrecerlo en la semana de perfeccionamiento docente y, y va a venir durante el segundo semestre ciclos de talleres cortos que ya se enfocan a estrategias en particular apropiadas para implementar y para poder evaluar la formación interdisciplinaria. ¿Por qué nosotros nos centramos en esto? La verdad es que hay muchos reportes que indican que la formación interdisciplinaria contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay aspectos disciplinares que están promovidos, por ejemplo, desarrollar la identidad profesional, el que los y las estudiantes se den cuenta de la utilidad de los conocimientos, el poder integrar e interaccionar con otros, valorar con flexibilidad las metodologías y estrategias de otras disciplinas, fuera de aspectos psicoeducativos como el compromiso con el aprendizaje, el engagement, entre otros, y habilidades cognitivas y competencias genéricas como pensamiento crítico, comunicación, creatividad, etcétera, fuera de, en el caso de los docentes, ayudarnos a traer autenticidad al aula, es decir, a través de tareas complejas, acercar los conocimientos que nosotros trabajamos en aula a problemas reales. La siguiente. ¿Y cómo hacerlo? La verdad es que estamos todos y todas aprendiendo a medida que nosotros hemos ido trabajando en este proyecto. Nos hemos dado cuenta que no existen expertos que podamos traer así que nos puedan decir la receta perfecta, pero sí hay gente con experiencia interdisciplinaria, ya sea en la formación o la investigación, que nos pueden contar cómo lo han hecho, como lo va a hacer hoy día el doctor Lozano. En el sentido del aula, esto nos interpela a colaborar, a poder planificar mejor nuestras intervenciones en nuestros diseños pedagógicos, a comunicarnos con otros, a integrar y a preocuparnos entonces del diseño, de cómo a través de actividades con aprendizaje activo y en equipos multidisciplinarios podemos ir incorporando esto en nuestros estudiantes. La siguiente. Y hoy, entonces, es un agrado presentar nuestro webinar Formación Interdisciplinaria en la Educación Superior, conceptos claves que relatará nuestro invitado internacional, doctor Armando Lozano. La siguiente. El profesor Lozano es licenciado en Educación Primaria, máster en Educación y Desarrollo Cognitivo y doctor en Innovación y Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Actualmente es profesor investigador del Departamento de Educación del Instituto Tecnológico de Sonora en México y jefe de la División de Posgrado del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, además de ser un colaborador de nuestra universidad, habiendo participado en otras actividades y proyectos previos y visitado nuestra casa de estudios en más de una oportunidad. Entre su experiencia profesional en pregrado y programas de posgrado, destaca su experiencia en el diseño instruccional de diversos cursos basados en tecnología con el uso de plataformas tecnológicas. Sus principales líneas de investigación están relacionadas a metodologías de innovación educativa en educación superior, competencias genéricas, estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y evaluación formativa. Por otra parte, ha participado en la capacitación y formación docente en variadas temáticas educativas y cuenta con diversas publicaciones indexadas de libro y libros sobre estilos de aprendizaje, desarrollo de competencias tecnológicas educativas y didáctica en general, siendo su último libro, por lo cual lo invitamos hoy, Docencia e Investigación Educativa con un enfoque interdisciplinario, que fue publicado el año pasado. Estimado profesor, agradecemos su disposición y participación en este webinar y el tenerlo nuevamente con nosotros, y ahora le damos la palabra para su conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carola. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Me da muchísimo gusto poder de nuevo interactuar con todos ustedes. Me voy a permitir compartir la pantalla con la presentación que les traigo preparada. Y para evitar problemas con la conectividad, les voy a pedir a todos si por favor apagamos momentáneamente la cámara. Muchas gracias. Bueno, pues ya como lo comentó la doctora Carola, el tema que voy a tratar el día de hoy es formación interdisciplinaria en educación superior, algunos conceptos claves. La agenda que vamos a tratar de alcanzar el día de hoy, voy a darles una pequeña introducción, luego vamos a ver algunos conceptos, más bien diferencias entre conceptos para que nos quede un poquito más claro la temática. Luego vamos a hablar de lo que es multidisciplinariedad como un preámbulo a la interdisciplinariedad. Vamos a hablar también de algunos programas interdisciplinares a lo largo y ancho del globo terráqueo en algunas universidades del mundo. Luego vamos a hablar de algunos obstáculos para implementar este tipo de proyectos y vamos a dar algunas recomendaciones al respecto y al final haremos un cierre. Entonces, pues vamos a empezar con la introducción. Aquí en la introducción voy a contarles una historia, un cuentito. Había una vez un grupo de animales que vivía en la selva, cada uno con habilidades y conocimientos únicos. Un día, un enorme árbol cayó bloqueando el río que suministraba agua a todos los animales. El grupo se reunió y se dio cuenta de que necesitaban trabajar juntos para resolver el problema. Entonces, el elefante usó su fuerza para tratar de mover el árbol. El mono usó su agilidad para trepar y cortar las ramas. El castor usó sus habilidades de construcción para crear un dique y el pájaro usó su vista para guiar al grupo. Juntos lograron desbloquear el río y restaurar el suministro de agua a la selva. Esta historia muestra cómo, unidos desde diferentes áreas, desde diferentes aristas, se puede llegar a soluciones creativas y efectivas de problemas que impactan a todo el mundo. Entonces, de aquí nos queremos ir a lo que son los conceptos. Vamos a tratar, sí, ya están los mensajes con respecto a la historia. Ahorita vamos a regresar a la historia, de hecho. Los conceptos, vamos a ver lo que es multidisciplinar o multidisciplinariedad.
vamos a ver lo que es interdisciplinar o interdisciplinariedad. Y un concepto que solamente voy a mencionar, pero que no voy a definir para no caer en arenas movedizas, es la transdisciplinariedad o lo transdisciplinar, ¿verdad? En la literatura nos hemos encontrado con autores que lo definen de una manera, otros autores lo definen de otra, y es un poquito complicado hacer esta distinción. Bueno, empezamos primero con lo que es multidisciplinariedad. Según Carvajal 2010 dice que multidisciplinariedad es una mezcla no integradora de varias disciplinas, en la que cada una conserva sus métodos y suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas. Aquí el término multidisciplinario se basa en el uso de conocimientos y habilidades de diferentes disciplinas, pero no se refiere necesariamente a una interacción entre las disciplinas. Me explico. Podemos ver, por ejemplo, un paciente en un contexto hospitalario, de hospital. No, hospitalario, sí, ¿verdad? ¿Sí se dice hospitalario? Bueno, de hospital, un ambiente de hospital. Entonces, el paciente puede ser tratado por un médico, puede ser tratado por una enfermera y puede ser tratado por un trabajador social y puede ser tratado también por un psicólogo, dependiendo de un problema que pueda tener. Imagínense un paciente que le diagnostican una enfermedad terminal y ese paciente no tiene recursos para poder solventar los gastos de hospital para una enfermedad de esa naturaleza. Entonces, el médico lo ve, la enfermera lo atiende, el trabajador social va viendo cómo lo puede ayudar con los pagos y el psicólogo o el tanatólogo en este caso, pues es otro experto que va a tratar de ayudar al paciente en ese sentido. Entonces, aquí la misma persona recibe un trato multidisciplinar. Otro concepto que también puede ser tratado desde la multidisciplinariedad es la felicidad. Este es un concepto, ya tiene varios años en la psicología positiva, que se estudia en psicología, pero la psicología no es la única que estudia la felicidad. Si tomamos la felicidad como un objeto de estudio, podemos ver que hay distintas disciplinas que estudian la felicidad. Podemos hablar, por ejemplo, de la neurociencia, podemos hablar también de la filosofía, cómo se entiende la felicidad desde la filosofía, cómo se estudia la felicidad desde la filosofía. También, ya lo había mencionado, desde la psicología positiva, que estudia a la felicidad, lo tiene como objeto de estudio. Y también se puede estudiar la felicidad desde la perspectiva sociológica o desde la sociología. Específicamente tenemos que la felicidad desde la neurociencia se puede hablar del cerebro, ¿verdad? El cerebro como esa masa gris que todo mundo tiene. La amígdala, que es una parte del cerebro, es una parte esencial que segrega ciertas hormonas y esas hormonas son las que causan que la persona sea feliz. Entonces aquí la neurociencia trata de identificar aquellos aspectos biológicos, aquellos aspectos fisiológicos que ocurren cuando una persona es feliz. Luego tenemos la filosofía. En la filosofía tenemos preguntas como ¿qué es la felicidad? Ahí pues es el concepto que cada uno construye con respecto a lo que lo hace feliz o lo que la hace feliz, ¿verdad? ¿En qué radica la felicidad? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Y por qué la gente es feliz? ¿Qué es lo que hace que la gente sea feliz? ¿O qué es lo que trae la felicidad
a la persona, ¿no? A las personas. Entonces se puede estudiar la felicidad desde un punto de vista filosófico. Luego tenemos la psicología. En la psicología hablamos de lo que es la afectividad como un fenómeno que se desarrolla en la persona y que pues lo expande, ¿verdad?, a los demás. El sentimiento, cómo se estudia el sentimiento como parte de la felicidad. Decimos si la felicidad es un estado. Y también tiene que ver con las emociones, cómo son las emociones, cómo se maneja las emociones y que también manejamos los seres humanos las emociones. Y por último tenemos la sociología, que aborda la felicidad desde la interacción, aborda la felicidad desde la colectividad y aborda la felicidad desde los agregados, que son los grupos a los que las personas tenemos acceso a lo largo de nuestra vida, que son los clubs, los grupos de amigos, los grupos religiosos, o sea, lo que es la iglesia, los clubs el club de canto, el club de yoga o la escuela de yoga o qué sé yo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, el mismo concepto, el mismo objeto de estudio es valorado, estudiado desde diferentes disciplinas, pero ojo, las disciplinas no se mezclan. Es decir, la filosofía no se mete con el sentimiento, con la afectividad desde el punto de vista psicológico, o con la sociología, o con la neurociencia. Entonces, este es un modo, digamos, simple de ver cómo la multidisciplinariedad es el cómo las distintas disciplinas pueden abordar un mismo objeto de estudio, pero desde sus principios, pero desde sus conceptos y desde su estructura disciplinar. Ahora nos vamos a ir a lo que es la interdisciplinariedad. Ya habíamos mencionado a Jennings y a Austin del 2017, donde dice que el término interdisciplinario se basa en el uso de conocimientos y habilidades de diferentes disciplinas donde hay una interacción. Esta es la diferencia con la multidisciplinaridad. Aquí hay interacción de disciplinas y hay colaboración entre las disciplinas. Aquí la interdisciplinariedad emana de la necesidad de respetar la complejidad de los fenómenos. En los últimos 50 años o 60 años, el mundo se ha enfrentado a fenómenos más complejos, cada vez más complejos, que resulta simplificada cuando se abordan los problemas desde la óptica de una sola disciplina. Es decir, una sola disciplina ya no basta para la complejidad de ciertos fenómenos en el mundo. El denominado paradigma de la complejidad implica articular conocimientos procedentes de diferentes disciplinas para construir una explicación coherente, una explicación exhaustiva y profunda que la ciencia actual demanda. Entonces, ya centrada no ya en objetos, sino en sistemas. Es decir, yo ya no voy a observar un solo objeto de estudio desde una sola disciplina. Puede ser que existan algunos fenómenos que van a seguir siendo, digamos, prioritarios para una sola disciplina, pero acá lo que empieza a demandar la interdisciplinariedad es la complejidad de los fenómenos, cómo los fenómenos se han visto cada vez más complejos, cómo se han ido volviendo más difíciles, ¿no? Ok. Les voy a dar algunos ejemplos cotidianos llevados al cine de cómo a veces nosotros, sin haberlo pensado, tenemos o hemos visto aplicaciones de la interdisciplinariedad en el cine. Entonces, por ejemplo, la primera película, esta es una película que se llama Red Social. Probablemente la vieron, probablemente no la vieron. Esta película de la red social es una película que se centra principalmente en la creación de Facebook, que fue así como el icono de las redes sociales. Facebook muestra cómo la programación
el diseño gráfico, la psicología y la comunicación se enlazan para dar como resultado esta red social. Es decir, el dueño, en este caso el precursor de esta red social, pues no era programador, no era diseñador gráfico, no era psicólogo y no era comunicador, era un estudiante de Harvard que creo que ni siquiera se graduó, ¿verdad? No se graduó de Harvard. Y esta persona supo armar equipos interdisciplinarios para dar como resultado su red social, es decir, cómo nació Facebook a través de la programación, del diseño, de la psicología y de la comunicación, se entrelazan para dar forma al éxito de la red social. Y si le seguimos escarbando, vamos a encontrar que hay todavía más disciplinas hoy en día dentro de Facebook, todo lo que tiene que ver con marketing, todo lo que tiene que ver con mercadeo, ¿verdad? Aspectos muy, muy aplicados de psicología del consumidor, cómo las personas se enlazan. Ustedes se habrán dado cuenta la implicación también de la inteligencia artificial, pero bueno, eso lo veremos en otro momento. Un segundo momento, estas disciplinas forman sinergias. Estas sinergias disciplinarias es lo que empieza a dar forma a lo interdisciplinario. Les voy a dar dos ejemplos más. Este ejemplo es una película, no sé cómo la hayan traducido en Chile. Hidden Figures tiene que ver con, es una película que narra la historia de un grupo de mujeres afroamericanas que trabajaban en la NASA o trabajaron en la NASA durante la carrera espacial en la década de 1900. Es en la época de la Guerra Fría. Y la película destaca cómo la colaboración entre la programación, las matemáticas, la astronáutica y la física se mezclan, ¿verdad? Para los logros científicos de la época, los logros científicos de los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, empieza a haber una sinergia disciplinaria entre la programación, las matemáticas, la astronáutica y la física. Algunos pudieran pensar, bueno, es que las matemáticas iban muy de la mano de la física o la astronáutica tiene que ver de alguna manera con la física, pero aquí lo que importa es cómo se entrelazan estas disciplinas para dar como resultado, ¿verdad?, los logros científicos de la época, que en ese momento era lanzar una cápsula al espacio y que los astronautas que fueran en esa cápsula regresaran sanos y salvos de nuevo a la Tierra, ¿verdad? Eran los primeros pininos, eran los primeros inicios de la carrera espacial. Y por último, les quiero hablar de una película también que probablemente todo el mundo conoce, que es la de Parque Jurásico, Jurassic Park. Esta película pudiera considerarse un ejemplo muy bueno del tema de la interdisciplinariedad. Esta película está basada en una novela de Michael Crichton, donde presenta un parque temático de dinosaurios creados a través de una clonación y de ingeniería genética. Aquí hay varios elementos que intervienen, lo que es la paleontología, lo que es la biología molecular, lo que es la genética y lo que es la computación. Entonces, aquí estas disciplinas colaboran, ¿para qué? Para resucitar dinosaurios. Digo, suena todavía ciencia ficción en la película, ¿verdad? Pero uno lo ve ahora y con los avances que ha tenido la ciencia y la tecnología en los últimos años, esto ya cada vez parece menos ciencia ficción y en cualquier momento, ¿verdad? Nos dan la sorpresa de que esto puede ser posible. Entonces, de nuevo, estas disciplinas se entrelazan, ¿verdad?, entre sí para poder dar como resultado el hecho de resucitar dinosaurios
y hacer un parque de diversiones basado en, como un zoológico gigante, basado en dinosaurios. Entonces, estas sinergias disciplinarias han ocurrido, no está nada nuevo, ¿verdad? Es algo que ya se ha visto en el pasado. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos inherentes a la interdisciplinariedad? La interdisciplinariedad tiene 4 elementos inherentes de acuerdo con algunos autores. El primero tiene que ver con la atención a problemas complejos. El segundo tiene que ver con la aplicación de habilidades de pensamiento de alto orden. El tercero tiene que ver con la búsqueda de soluciones holísticas a problemas complejos, estos problemas complejos de los que ya habíamos mencionado. Y también el desarrollo de competencias transversales, que ya lo mencionaba la doctora Carola al principio. Por lo visto, ¿verdad? Ustedes ya tienen mucho camino recorrido sobre interdisciplina en el ámbito universitario. Bueno, empezamos entonces con la atención a problemas complejos. Bueno, ahí les pongo algunas referencias de estos aspectos de la interdisciplinariedad. ¿Cuáles son los problemas complejos? Hay muchos problemas complejos que van surgiendo, ¿verdad? Día a día en el diario vivir del mundo. Ahí aparece esta nube de palabras en donde las letras más grandes es lo que ha sido identificado como más apremiante y las letras más pequeñas pues son problemas que van surgiendo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el desarrollo sustentable, la urbanización y la planificación urbana, la crisis de refugiado, la salud global, si ustedes se fijan en la parte de abajo, educación, que sigue siendo un problema a nivel global, es un problema complejo, el cambio climático, los avances tecnológicos, la desinformación y las noticias falsas. En este mundo actual, en la era de la información, con tanto reflector de noticias, pues uno ya no sabe si lo que se está diciendo es cierto o si es falso, ¿verdad? Hay mucha información que uno se la cree y resulta que es desinformación más bien, ¿no? Entonces, una cuestión de la interdisciplinariedad es ubicar problemas complejos, ubicar problemas que puedan ser susceptibles de ser resueltos. Entonces, la desigualdad de género, que también es otro aspecto que se menciona. Y en los pequeños, pues está el cáncer, ¿verdad? Por ahí aparece cáncer de páncreas, cáncer de seno, cáncer de piel, corrupción, escasez de recursos naturales, porque el mundo piensa o el ser humano piensa que los recursos naturales son infinitos y pues resulta que no es así, ¿verdad? ¿Dónde está? No recuerdo, creo que sí la vi. Acá está, el cuidado del agua, que es uno de los aspectos también más apremiantes en los próximos años. El problema del agua el problema ya no va a ser el petróleo, o el problema ya no van a ser las energías renovables. Aquí el problema va a ser el abasto de agua, ya no va a haber agua, ¿no? Entonces es un problema complejo. Luego viene la segunda característica de la interdisciplinaridad, que tiene que ver con la aplicación de habilidades de pensamiento de alto orden, para que los profesores o para que los estudiantes se involucren en asuntos interdisciplinarios. Hay una serie de habilidades de pensamiento de alto orden que se requieren y que se desarrollan con estas iniciativas. Una es el pensamiento reflexivo, otra es el pensamiento creativo, que ya lo mencionaba hace un momento también la doctora Carola, el pensamiento crítico, es decir, no creerse todo lo que le digan a uno, sino que ponerlo en tela de juicio, ¿verdad? Para poder hacer una reflexión. El pensamiento analítico es este pensamiento que requiere que la persona
piense fuera de la caja, ¿verdad? Se salga de fuera de la caja y que tenga, junto con el pensamiento creativo, una perspectiva más amplia del fenómeno a estudiar o del fenómeno a resolver. El pensamiento prospectivo es lo que va a pasar. Muchos de nosotros vivimos al día, trabajamos al día y no vemos lo que la misma inercia social, la misma inercia de la sociedad contemporánea hacia dónde va. Los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas sociales. Muchos de nosotros no estamos familiarizados con este pensamiento prospectivo, es cómo pensar a futuro, cómo prever. Una de las cuestiones, por ejemplo, de la película de Facebook es que el dueño, no recuerdo cómo se llama, creo que es Mark Zuckerberg o algo así. Él tenía mucho pensamiento prospectivo. Él siempre decía lo que iba a pasar y que si le agregabas tal cosa a tal cosa, qué podía suceder. Y veía a futuro los implicaciones que nadie más veía. Entonces, cuando hablamos nosotros de interdisciplinariedad, se genera precisamente pensamiento prospectivo. Pensamiento sistémico. Este pensamiento sistémico tiene que ver precisamente con la hilación entre las disciplinas. Ya no piensas solamente en una sola disciplina, sino que empiezas a abordar otras disciplinas, los aportes que puede haber entre 2 o 3 o 4 disciplinas para poder atender una misma situación. Y también tenemos el pensamiento metacognitivo, que es el pensar sobre el pensar, lo que estamos nosotros pensando, la manera en la que nosotros pensamos que pensamos, ¿no? O en la manera que pensamos que podemos resolver un problema y vemos al problema desde arriba, no lo vemos desde adentro o no lo vemos desde un lado, sino que lo vemos desde arriba. Es pensamiento metacognitivo. Y por último, pues todos estos pensamientos van orientados a la resolución de problemas. Acuérdense que la resolución de problemas tiene que ser problemas complejos o problemas que verdaderamente requieran la interdisciplinariedad. El tercer aspecto tiene que ver con la solución holística. Aquí en la solución holística hablamos de que satisfaga a las disciplinas que están interactuando en la búsqueda de una solución a ese problema complejo. Supónganse ustedes, por ejemplo, la crisis del agua. Ha habido muchas iniciativas para poder resolver el problema de la crisis hídrica en muchos países. Hay aquí en México, no sé en Chile, aquí en México ya hay algunos estados son provincias, bueno, en México decimos estados, que tienen problemas severos de agua, es decir, las reservas hídricas se han ido acabando a lo largo de los años y se prevé una crisis a corto y mediano plazo. Entonces, ¿cómo poder hacer una propuesta que solucione holísticamente, es decir, que pueda ser asequible el recurso del agua desde un punto de vista económico que sea de bajo costo, desde un punto de vista técnico que pueda ser trasladada hasta los hogares, desde un punto de vista químico? Por ejemplo, por ahí leí en alguna ocasión de una chica, creo que no recuerdo si era de preparatoria o de pregrado de química, que había propuesto el diseño de bolsitas que tenían el agua adentro y cuando la bolsita era introducida a la boca, la saliva deshacía la capa que cubría el agua y la convertía en agua. Entonces, esa capita era una agua, pero en otro estado, ¿no? Con otro componente químico que al contacto con la saliva se convertía en agua, que es más o menos lo mismo que sucede cuando, no sé si han visto los pots, que son detergente en líquido, que están en bolsitas de plástico. Cuando uno las echa a la lavadora,
el plot se deshace y la bolsita se desaparece. El agua la disemina, ¿no? No quiero decir la destruye, sino que la disemina. Entonces, aquí tiene que ser una solución que le dé a todas las disciplinas esa misma solución, ¿no? Aquí, de una manera, hablando del agua, de la escasez que va a haber en los próximos años, y cómo esto va a generar también puede generar también situaciones de guerra entre los países, porque así como hubo y ha habido guerras por la cuestión del petróleo o por la cuestión de las tierras, ¿verdad? También va a haber en un futuro no muy lejano problemas entre los países por el agua. Y tenemos, por último, el desarrollo de competencias transversales. También ya lo comentaba, creo, la doctora Carola en una de las láminas al principio. Cuando tanto los profesores como los estudiantes se involucran en proyectos interdisciplinares, se desarrolla la competencia del trabajo en equipo, se desarrolla la competencia de la comunicación efectiva, se desarrolla la competencia emocional, ¿verdad? Y también liderazgo, manejo de conflictos, la competencia digital que está presente en los últimos años. Hemos visto que prácticamente la competencia digital es una competencia indispensable en el desarrollo del futuro profesionista o en el desarrollo incluso de los docentes actuales. O sea, la pandemia nos enseñó que se puede hacer mucho a través de equipos de cómputo. Entonces, la competencia digital está inherente al desarrollo, a su desarrollo en equipos interdisciplinares. Otro aspecto que también se desarrolla mucho es la adaptabilidad, en donde las personas tienen que adaptarse, tienen que desarrollar esta competencia de adaptabilidad, porque pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? No todo es siempre algo bonito, o algo hermoso, sino que va a haber problemas que solucionar con algún colega, con algún compañero, con algún tercero, ¿verdad? Que pues no comulgue con nuestras ideas o que no tenga la misma formación. Y entonces aquí es donde viene la comunicación efectiva, la competencia emocional, de cómo restringir nuestras emociones para no dañar a terceros, etcétera. Y un aspecto también que es importante mencionar es el de ciudadanía global. Ciudadanía global es como los seres humanos ya no pensamos en solamente ser chilenos o solamente ser mexicanos o solamente ser, no recuerdo cuál es la palabra que se dice a los que son de Concepción. Bueno, pero ya no solamente es eso, sino que ahora estamos hablando de una ciudadanía global, o sea, somos ciudadanos del mundo. Este es un concepto que también ya se había dado a finales del siglo pasado, lo que era la ciudadanía global. Somos ciudadanos del mundo, no somos ciudadanos solamente de nuestra ciudad de origen. Muy bien. ¿Cómo se puede entonces trabajar la interdisciplinariedad? Bueno, se puede trabajar a través de proyectos de investigación financiados por la misma universidad o por organismos nacionales, organismos internacionales, para atender un problema complejo. También se puede a través de programas compensatorios o programas complementarios al currículum universitario que involucre diferentes facultades o departamentos, dependiendo de la estructura que tenga la universidad. Si tiene el modelo francés, pues va a tener facultades, y si tiene el modelo alemán, pues va a tener departamentos. Entonces, dependiendo a través de estos programas compensatorios o complementarios al currículum. También a través de iniciativas pedagógicas basadas que involucren diferentes áreas del saber. Estas iniciativas pedagógicas tiene que haber un líder
un líder que pueda ir, digamos, orquestando o afinando la participación de los diferentes expertos de las diferentes disciplinas que se quieran involucrar en el proyecto. Ok, esto nos lleva a estas iniciativas, nos lleva a lo que son las técnicas didácticas, cómo se aterriza esto en el currículum. Hay muchas maneras, hay muchas técnicas que se pueden emplear. Está el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos y el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo lo puse en la parte de abajo porque le pega a las otras técnicas. Es decir, cuando yo uso retos, problemas o casos, voy a tener que hacer uso del trabajo colaborativo, porque esto no lo puede hacer una sola persona, sino que tiene que haber colaboración. Les pongo el caso aplicado del aprendizaje basado en retos. En estos momentos me encuentro haciendo una estancia aquí en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, y aquí ya tienen tiempo usando el aprendizaje basado en retos. Y aquí el aprendizaje basado en retos, comentaba hace un par de días con el director de la carrera de educación en innovación educativa, en el último semestre de la carrera, los alumnos se conforman con otras carreras para crear proyectos interdisciplinarios. Aquí es muy interesante como el concepto del socio formador. El socio formador es un agente externo a la universidad, es un agente externo al Tecnológico de Monterrey, que puede ser un instituto, que puede ser una empresa o que puede ser una ONG, un organismo no gubernamental. Y estos organismos, principalmente las empresas, son los que plantean el reto. Entonces plantean un reto. Tengo varios ejemplos del pasado. Por ejemplo, aquí en Monterrey, en la ciudad de Monterrey, hay una empresa que hace lavadoras, refrigeradores, todo lo que es la línea blanca de enseres domésticos, y tenían un problema de suministro, cadenas de suministro, cualquier cosa que eso signifique. Entonces, planteaban el reto y ciertas carreras de ingeniería usaban, vamos a decir, hacían equipos interdisciplinarios de las materias. Aquí eran de las materias que el alumno llevaba ese semestre, y los profesores de esas materias fungían como asesores. Eran profesores que no daban una clase tradicional en el salón, sino que tenían módulos de estudio. Entonces, estos módulos de estudio, el alumno iba y le preguntaba al profesor, tengo duda con esto y con esto. O 2 o 3 alumnos le pedían una asesoría a alguno de los profesores de ese grupo interdisciplinar para ver cómo podían abordar. Bueno, pues fue tanto el éxito en este caso de, creo que la empresa es Mave, creo que se llama Mave. Aquí hay Whirlpool, Mave, Acros y bueno, por no decir marcas, pero esas empresas, bueno, quedaron tan satisfechas con el resultado que dieron los alumnos al reto, que les resolvieron ese problema que les costaba millones de dólares que les costaba a la empresa ese problema de las cadenas de suministro. Tan fue así el éxito que los empresarios, bueno, los gerentes, las altas autoridades de la empresa querían contratar a los estudiantes, y eran estudiantes de sexto semestre de carrera. Entonces, eso ocurrió hace fue en el 2016, si mal no recuerdo, 2017, porque el tecnológico ya tiene varios años trabajando con aprendizaje basado en retos. Y actualmente lo que me comentaba el director de la carrera de educación, de innovación educativa, decía que el último semestre, por 6 semanas o por un número determinado de semanas, van con un socio formador. El socio formador hace
plantea un problema complejo de su empresa y se lo plantea a los profesores, y los profesores van viendo cómo integrarse interdisciplinariamente para poder apoyar al estudiante a resolver el reto. También es importante mencionar que no en todos los casos se resuelve el reto. Y eso no quiere decir que el alumno reprueba la materia, sino que hay otra serie de mecanismos ahí para evaluar, ¿verdad? Lo que el alumno hizo. A veces, pues no hay una solución, es decir, el reto es tan complejo que no hay una solución, vamos a decir, satisfactoria, ¿no? Y algunas empresas, pues lo han expresado, ¿verdad? De que no resolvieron el reto los estudiantes. Pero repito, no necesariamente eh, reprueban los estudiantes la materia. Bueno, me voy apurando porque todavía nos falta. ¿Cuáles son algunas universidades que han trabajado el tema de la interdisciplinariedad? Ustedes sabrán, por ejemplo, las universidades Pico en Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar primero con Estados Unidos. Una de las universidades que ha trabajado interdisciplinariedad ya de varios años atrás es Harvard. Aquí la Universidad de Harvard tiene varios programas interdisciplinarios. eh, Tiene el Integrated Life Science, que este es un programa interdisciplinario muy fuerte. Este programa de ciencias de la vida integradas es un programa diseñado para estudiantes que tienen interés en lo que son ciencias de la vida. Se combinan cursos, oportunidades de investigación en áreas como la biología molecular, la genética, la biotecnología. Aquí me acuerdo de un ejemplo muy específico de cómo la nanotecnología quería ser usada para resolver un problema de cáncer. Es decir, las nanopartículas eran nanopartículas programadas desde un punto de vista computacional que pudieran identificar las células cancerígenas y cuando las identificaran, poderlas atacar para matarlas. Entonces fue un proyecto, ya no supe si prosperó o no prosperó, pero la idea era muy interesante de cómo las nanopartículas podían hacer eso para, pues de alguna manera, combatir el cáncer. Aquí en estos programas también los estudiantes pueden elegir entre varios cursos de manera interdisciplinar, realizar investigaciones en diferentes laboratorios de diferentes áreas, se combina lo que es la biología, la química, la física, y también este programa ofrece oportunidades para que los estudiantes vayan desarrollando habilidades de liderazgo y comunicación científica. También está el programa de estudios ambientales, no me voy a detener mucho por el tiempo. También está la Universidad de Stanford, es otra de las universidades muy fuertes en los Estados Unidos que tiene ciencias ambientales, tiene tecnología y sociedad. La Universidad de Stanford, aquí en el programa de ciencia, tecnología y sociedad, está diseñado para que los estudiantes tengan la posibilidad de comprender cómo la ciencia y la tecnología interactúan en un contexto social, en un contexto político y en un contexto cultural. Aparentemente, pues esto se debería de estudiar, pero no se estudia como de una manera holística, sino que se estudia por separado. Bueno, este programa intenta integrar soluciones holísticas, como ya lo habíamos mencionado, a problemas complejos que atañen a la tecnología en el contexto social. Luego tenemos también estudios afroamericanos, que es un aspecto muy, muy fuerte en los Estados Unidos, este grupo, esta minoría de lo que son los afroamericanos. Tenemos también al MIT con estudios urbanos y planificación. El MIT tiene, déjenme acordarme, el MIT tiene en estudios urbanos cómo se relaciona la cuestión de la economía con la movilidad,
con la cuestión de la ergonomía y aspectos que tienen que ver con la arquitectura, el diseño ingenieril de los aspectos que tienen que ver con centros comerciales, vialidades, grupos o núcleos de vivienda autosustentable, etcétera, etcétera. Y en el mundo tenemos, por ejemplo, en el Reino Unido tenemos a Cambridge, que también maneja un programa de ciencias ambientales, de neurociencia cognitiva. En Canadá tenemos la Universidad de Toronto, que también maneja algo parecido al MIT sobre estudios urbanos y ciencia ambiental. En Singapur tenemos biotecnología y sistemas inteligentes. También en Australia, la Universidad de Melbourne maneja lo que son estudios de género, que también es una situación que se da mucho en Australia por la cuestión de razas, ¿no? Y salud pública. Son aspectos, programas interdisciplinarios que se manejan por allá. En Hispanoamérica solamente voy a hablar de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde maneja un programa de estudios latinoamericanos y un programa de humanidades digitales. ¿Cómo es eso? Bueno, pues esta es la integración interdisciplinar de lo que son las humanidades desde un punto de vista del contexto digital, de cómo se permea a través de las redes sociales y a través de otros mecanismos que tienen que ver con computación o con informática. Tenemos también acá en México la UNAM, la Universidad Autónoma de México, que maneja estudios de género y maneja también estudios ambientales. Bueno, voy cerrando con obstáculos en las universidades. Uno de los primeros obstáculos a los que las universidades se enfrentan cuando quieren hacer proyectos interdisciplinares es la estructura organizativa tradicional de las universidades. Entonces, si las universidades están separadas por facultades, es más complejo todavía. Cuando está separada por departamentos, puede haber más posibilidades de interacción. Hay barreras culturales y de comunicación entre las diferentes disciplinas. A veces no se pueden comunicar bien las personas o los profesores de ingeniería con medicina, o de medicina con biotecnología, o biotecnología con comunicación, ciencias de la comunicación o áreas sociales, ¿no? Entonces, estas barreras culturales es un obstáculo que tiene que ser enfrentado, ¿verdad? Una cosa que se me pasó mencionarles al principio es que todos los proyectos interdisciplinares tienen que ser liderados por una persona o por un par de personas que sean, digamos, los comunes denominadores. Y estos comunes denominadores van a ser como los intérpretes entre los diferentes participantes en el complejo, ¿verdad?, interdisciplinar. No necesariamente es una persona todóloga, no se trata de hablar de una persona todóloga, sino que es una persona que tiene facilidad de palabra o que tiene conocimientos, digamos, interdisciplinares que le permite hacer este puente entre los diversos actores de las disciplinas que van a intervenir. También tenemos las diferencias en los lenguajes y en los métodos de investigación utilizados en cada disciplina. Ustedes saben que cada disciplina tiene su forma específica de hacer investigación. Hay métodos convencionales, métodos, digamos, más contemporáneos entre las diferentes disciplinas y esto puede hacer que se impida hacer proyectos interdisciplinarios. Y luego también están los desafíos en la evaluación y en la acreditación de programas interdisciplinarios. Resalto aquí lo que les comentaba hace un momento de este equipo de estudiantes que no resolvió el reto en la empresa o socio formador que les tocó. Entonces, ¿qué pasa si no resolvió el reto? ¿Lo repruebas y que vuelvan a intentarlo el siguiente semestre? ¿O les das algún tipo de calificación? ¿Cómo lo acreditas? Porque pues sí interactuó, sí participó,
sí hizo uso de las competencias, o sea, tú pudiste notar que sí hizo uso de las competencias, hubo un desarrollo de las competencias, pero simple y sencillamente no resolvió el reto. Entonces, este es un desafío en la evaluación. También están las limitaciones presupuestarias y de recursos para apoyar la colaboración interdisciplinaria. No todas las universidades, por lo menos en América Latina, cuentan con presupuesto para este tipo de colaboración interdisciplinaria. El Tecnológico de Monterrey, la UNAM, que son universidades que cuentan con presupuesto, pues son las que se han, ¿verdad?, arriesgado a hacer este tipo de proyectos interdisciplinarios. Y por último, algunas recomendaciones que ya por lo visto ya no son necesarias con lo que presentó la doctora Carola al principio. Empezamos con el punto de partida para poder hacer un proyecto interdisciplinario, ya sea a nivel curricular, ya sea a nivel extracurricular o ya sea a nivel de participación entre las facultades o los departamentos. Se tiene que identificar un problema o una pregunta de investigación que requiera una comprensión más amplia y más holística. No solamente que se responda desde una sola disciplina, sino que tenga una solución más amplia. Les comentaba, por ejemplo, el caso de la chica que inventó esta partícula, esta membrana que hacía los pots de agua y que se disolvían cuando entraban a la boca, ¿no? Entonces, la cuestión presupuestaria, la cuestión de mercadeo, la cuestión de económica, la cuestión de la química, la cuestión de la física, etcétera, etcétera. El segundo es la búsqueda de conexiones, que es buscar colaboradores en otras disciplinas relevantes para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas. A veces no es tanto la disciplina, sino los colaboradores. Hay colaboradores más fáciles de abordar y hay colaboradores más difíciles de abordar. Entonces aquí, por eso mencionábamos que una de las características en los proyectos interdisciplinarios era el manejo de conflictos. A veces es importante mantener y no solamente el manejo de conflictos, sino también la cuestión emocional de que no es necesario enojarse, ¿verdad? Cuando le dicen a uno que no. El tercero es la búsqueda de patrocinios, buscar financiamiento para proyectos interdisciplinarios, participar en programas de capacitación en colaboración interdisciplinaria. Y por último, la integración de estudiantes, incluir a estudiantes en el proceso de colaboración interdisciplinaria para fomentar una educación más amplia y más integrada. Cierro con una frase de Matti Stepanek que dice: solo cuando se juntan muchas mentes en una tarea, surge un gran potencial creativo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Armando, por su presentación. Creo que todo lo dicho en la presentación es justamente lo que nosotros queremos fomentar también dentro de la Universidad de Concepción o comenzar a fomentar a partir del proyecto. Ahora les voy a dar el pase a las personas que quieran hacer consultas y para eso pueden dejar las consultas tanto en el chat como levantando la manito. Ya tenemos una profesora que tiene la manito levantada, que es la profesora Janet Parra. Si quisiera mencionar su pregunta, le voy a habilitar el micrófono y si gusta puede abrir su cámara también para hacer la consulta. ¿Está por ahí? Claro, ahí vamos viendo. ¿Aló? No sé si se escucha. Creo que no. Bueno, por mientras que la profesora formula su pregunta, quedó una pregunta en el chat del profesor Cristian Delgado, donde pregunta: ¿la interdisciplinariedad solo puede existir en un equipo de 2 o más investigadores de distintas disciplinas? Es lo mínimo, pero no solamente es con eso, o sea, simple y sencillamente con que dos investigadores de dos disciplinas diferentes ya se puede hacer interdisciplinaridad. Claro. Muchas gracias. Efectivamente, la interdisciplinaridad se puede realizar
con la participación de una disciplina junto con otra adicional. Así que esa es como la base para generar la interdisciplina en la formación y también en la investigación. También, sí, ahora habilité el micrófono, profesora Evelyn Abbott, si quiere puede formular su pregunta. Sí, ahora se puede abrir, gracias. Primero agradecer al doctor Rodríguez su presentación, muy interesante, muchas gracias. Tengo una consulta que probablemente como todas son basadas en la ignorancia y desde mi campo de formación, que es la biología más ecológica. Me interesa mucho cuando menciona las habilidades de alto orden, de las cuales nosotros debiésemos hacernos cargo, entiendo, para que nuestros estudiantes, en el caso nuestro, estudiantes de ciencias ambientales, puedan llegar, ¿no es cierto?, a participar de manera efectiva en grupos interdisciplinarios. Mi pregunta es, este tipo de pensamientos que usted menciona, reflexivo, creativo, crítico, analítico, etcétera, ¿son posibles de enseñar, de educar desde el posgrado? ¿Qué pasa si un estudiante no los trae desde sus formaciones, me imagino ya, incluso desde la casa? Que muchas veces vemos que vienen con un nivel de pensamiento que es bastante poco reflexivo, por decirlo de alguna manera. Gracias, doctor. Sí, le voy a contestar, maestra Evelyn, con una frase de Aiken, que es un autor de psicometría, que decía, si algo existe en el universo, existe en cantidad. Y si existe en cantidad, entonces puede ser medible, se puede medir. Y si se puede medir, entonces se puede enseñar. Entonces, sí, efectivamente, todos estos pensamientos de los que hemos hablado aquí en la presentación se pueden enseñar. El pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo, el pensamiento... Uno de los que probablemente debe de haber, no conozco yo a un programa en específico, pero debe de haber o se puede desarrollar, es lo de pensamiento prospectivo. Ese pensamiento que a veces nosotros no tenemos en el firmamento, ¿verdad?, de nuestra vida. Muchos de nosotros vivimos al día, muchos de nosotros estamos pensando probablemente en las vacaciones, pero no sabemos qué va a pasar el año que entra a nivel político, no sabemos qué va a pasar en la universidad el próximo mes, no sabemos qué va a pasar, claro, no somos adivinos y no tenemos por qué saberlo, pero podemos prever escenarios. Entonces, en esa previsión de escenarios es donde entra el pensamiento prospectivo, que fue lo que hizo de nuevo el caso de Facebook, que me gusta mucho porque el muchacho hizo gala de una serie de competencias y de habilidades que lo catapultaron a ser un multimillonario. Y no porque sea multimillonario, sino todo lo que construyó con una serie de habilidades. Y ahí sí me consta, en Harvard tienen muchos programas para desarrollo de este tipo de habilidades de alto orden. Entonces, aquí es una cuestión de que la universidad se lo proponga y que sea de alguna manera inmerso en el currículum de todas las carreras de la universidad, como competencias genéricas probablemente. Acá en el Tecnológico de Sonora, donde yo trabajo ahora, tienen una cuestión que se llama impregnación de competencias genéricas. Entonces, en tu materia, tú escoges de las 12, 14 competencias genéricas que hay, tú escoges una o dos con las cuales vas a impregnar tu curso. Por decir un ejemplo, el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es una competencia genérica, entonces tienes que ponerle una dosis de trabajo colaborativo a tu curso. ¿Cómo lo logras? Pues con actividades colaborativas, ¿verdad? De algún proyecto que involucre, ¿verdad?, colaboración. Otro, por ejemplo, el pensamiento crítico. Pensamiento crítico como una dosis de pensamiento crítico, ahí, por ejemplo, a través del uso del debate o a través del uso de alguna herramienta que le permita al estudiante consensuar o que le permita reflexionar sobre pros y contras, sobre posturas. En los debates siempre se habla de la defensa del status quo
contra el ataque al status quo. O sea, la cuestión cómo está ahorita y cómo pudiera no estar, ¿verdad? Entonces, esa es una manera en la que se puede hacer. Pero sí coincido en que es importante que estas habilidades de alto orden sean propuestas y sean trabajadas en la universidad, en el currículum. Y muchas veces, pues incluso los mismos profesores, ¿verdad? A veces no tenemos desarrolladas estas habilidades y también se puede poner un programa de capacitación docente en donde pues se pueda desempolvar, porque muchas veces sí lo traemos, pero nunca lo hemos aplicado. Muchas Gracias. gracias, profesor, por su respuesta. Seguimos con una pregunta del chat del profesor Patricio Castro, quien dice, ¿existe un número ideal de trabajo? Me imagino el número ideal de investigadores y investigadores para un trabajo, para generar proyectos de interdisciplina. Aquí el Tecnológico de Monterrey hace como 6 años trabajó un programa interdisciplinar sobre energías renovables y trabajaron 8 especialistas de diferentes áreas. El proyecto duró creo que 2 o 3 años y hicieron buenas publicaciones, se hicieron buenas, digamos, se resolvieron algunas situaciones por ahí y funcionó. O sea, eran 8 personas. También conozco el caso en la Universidad de Sonora, en donde 3 profesoras interactuaron en un proyecto interdisciplinar, 2 eran del área de sociales y una era del área de ciencias básicas, y sacaron a flote el proyecto que traían. Un número ideal, no sabría decirle exactamente cuál sería un número ideal. Cuando nosotros hacemos equipos de alumnos, en eso sí te puedo decir, el número ideal para trabajar en equipo son 4 personas. Tú pones 5 y ya empieza el parasitaje. Hay un alumno que no va a hacer el mismo trabajo que los otros 4. Pero en 4 trabajan perfectamente 25% cada uno, ¿no? Entonces, acá en el proyecto de energías renovables, en donde trabajaron 8 especialistas, pues todos se vieron beneficiados del proyecto. No sé si contesté la pregunta, Alejandra. Sí, muchas gracias. Dice el profesor que sí, en la cámara. Bueno, seguimos con la pregunta de la profesora Claudia García, quien puede abrir el micrófono ahora y hacer su pregunta hacia el profesor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, la escucho. Hola, muchas gracias, pero no la profesor. veo. ¿Me escuchan? Sí te escucho. Ya. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación, profesor. Yo, más que una pregunta, quería hacer un comentario y de ahí, usted habla del pensamiento prospectivo. Nosotros, nosotros tenemos la formación de arquitectos y de arquitectura, donde tenemos una mención en urbanismo. Y esa disciplina en particular es interdisciplinaria porque al tener como objeto de estudio el territorio o la ciudad, es necesario establecer este vínculo con las distintas disciplinas de las ciencias sociales, de la ingeniería, de la economía. Ahora, mi pregunta va más bien de cómo uno llega a ser profesor, pero desde la profesión finalmente, ¿no? Aunque tengamos nuestros estudios de posgrado, pero es siempre desde la profesión. Entonces, el gran desafío que yo lo veo es cómo desde esa experiencia profesional, que uno de repente no sabe muy bien de dónde viene las herramientas con las cuales utilizamos para hacer los análisis, en especial en nuestro caso el análisis y el pensamiento prospectivo, lo transformamos en material junto con otros profesores que vienen ¿sí? de una formación quizás más clásica o más tradicional,
para intervenir en clase y establecer efectivamente el tema de la interdisciplina. Cuando veo la presentación me da la impresión de que, oye, pero si yo trabajé así toda la vida. Pero al mismo tiempo uno queda con la inseguridad de que cómo uno traspasa esta mirada o esa perspectiva hacia los estudiantes, los y las estudiantes, con las debidas herramientas, con la didáctica o con la pedagogía adecuada. Esto es mi gran duda. Yo les pongo siempre de ejemplo esta situación en la película de Jurassic Park, el problema que ellos querían era, el problema que querían resolver era cómo traer a la vida a los dinosaurios. Entonces, ¿quiénes pueden participar en este problema, en la solución de este problema? Pues primero, alguien que sepa de dinosaurios, alguien que sepa de genética, alguien que sepa, alguien que sepa, alguien que sepa. Entonces, en estos proyectos interdisciplinarios, siempre tenemos que pensar quién pudiera aportar su granito de arena para solucionar ese problema complejo. Porque no partimos de que, bueno, vamos a juntar a la facultad tal o al departamento tal con tal o cual materia. No, primero vamos pensando cuál es el problema que vamos a resolver. O cuál es el problema que queremos resolver. Y con base en ese problema vamos viendo quiénes se van asociando o quiénes se van subiendo al barco, ¿verdad? Es que la situación no es asignar especialistas por asignar a especialistas, sino identificar una serie de situaciones problemáticas que requieran la asistencia y la participación de diferentes especialistas de diferentes áreas. No sé si le respondí, maestra. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Armando, por sus respuestas. Tengo una pregunta del profesor Claudio Ariel Pinuel. No sé si estará por aquí y quisiera abrir el micrófono porque él pregunta, ¿se podría hablar de contradisciplinariedad como parte del trabajo interdisciplinario? Y... ¿Contradisciplinariedad? Sí, le voy a habilitar el micrófono, espera un poquito. Ahí sí, ahí le habilito el micrófono a ver si quiere extender o... Ahí puede abrir el micrófono para hablar, por si acaso. Adelante. No, todavía no tiene silenciado, tiene que abrir el micrófono arriba en Teams. Ahí sí. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la presentación, estimado profesor. Mi pregunta, o la noción más bien de contradisciplinariedad, obviamente no está todavía suficientemente estandarizada o convencionalizada, y en general apunta a la posibilidad de poder reunir saberes y especialistas que tengan una opinión diversa o divergente frente a un mismo problema, frente a un mismo reto, como señalaba usted, porque lo que yo he podido apreciar hasta ahora es que los grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios, se forman por personas que comparten una serie de principios, visiones o representaciones de la problemática que van a abordar. Se parte más o menos de la base en el sentido de que hay un consenso, un acuerdo sobre cómo interpretar el fenómeno y cómo llevarlo a cabo, por lo tanto, y esto genera pocos espacios para el debate, ¿no? En el buen sentido del término de confrontar paradigmas, ¿no? Sistemas, pensamientos que son contrarios, pero que al interactuar, ¿no? Y al evaluar argumentos puede conducir eventualmente incluso a una mejor comprensión de un fenómeno y su solución. Le puedo aportar algún ejemplo si es necesario. Muchas gracias. Bueno, yo el concepto no lo había escuchado antes, no lo he leído, el de contradisciplinar, pero lo que sí he leído es estudios filosóficos que han hecho sobre la interdisciplinariedad.
y hay mucho debate filosófico sobre la necesidad de hacer interdisciplina, sobre el rol social o el rol biológico o el rol, digamos, que tiene el investigador o que tiene el estudiante para poder desarrollar, resolver más bien, para poder resolver algún problema que ataña a la generalidad, ¿verdad? No son problemas necesariamente pequeños, sino son grandes problemas, ¿no? No entendí muy bien, maestro doctor, no entendí muy bien el punto o la pregunta que usted me plantea, de que si hay distintas, vamos a decir, enfrentamientos de especialistas, los hay. Los hay porque aquí tendemos todos, nosotros decimos, todos queremos llevar agua para nuestro molino. Es decir, cada quien quiere llevar, ¿verdad?, ganancia para su área, para su especialidad. Y a veces no vemos la big picture, no vemos el problema en su magnitud, en su esplendor, ¿no? Vemos solamente lo que nos atañe a nosotros y ahí estamos pues pecando, ¿verdad?, de individualidad. Porque también es muy importante, y hablábamos también de este espíritu colaborativo que se genera cuando se trabaja de manera interdisciplinar, empezando por el respeto a las otras disciplinas, la tolerancia a las otras disciplinas, la divergencia de pensamientos. Puede haber personas que no piensen como nosotros pensamos o que incluso puedan pensar lo contrario, pero pues siempre en un marco, ¿verdad?, de negociación. Por eso también hablábamos de por ahí de una de las competencias es esta negociación de conflictos, porque pues somos seres humanos y como seres humanos somos muy impredecibles, somos muy cambiantes, a veces estamos de un humor, a veces no estamos de humor y a veces se nos olvida, ¿verdad?, que interactuamos de una manera no apropiada y todo eso tiene que ver en el resultado. Esos problemas pueden generar obstáculos más fuertes que el mismo problema en sí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A ambos, en realidad, por el aporte que hicieron en este webinar, que tampoco conocía ese término, así que igual es un valioso aporte. Voy a dar paso a la última pregunta, que es del profesor Rodrigo Anabalón, para que abra su micrófono y haga su pregunta al profesor Lozano. Pero antes de contestar, quería decir que existe una capacitación de interdisciplina y de formación interdisciplinaria que nosotros lanzamos como proyecto, que se va a volver a abrir ahora en la Semana de Perfeccionamiento Docente, donde indicamos cómo incorporar la interdisciplina en la formación docente, ¿ya? Y ahí hay varios tips como para que vayan resolviendo esas dudas que aparecen en el chat sobre la docencia. Bueno, así que adelante, profesor Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lozano, por su conferencia. Mi pregunta creo que en parte la respondió en la pregunta, hace 2 preguntas atrás. Pero quería saber si tiene algún comentario acerca de cuando se dan situaciones, y probablemente todos los que estamos aquí estamos interesados en el tema, y probablemente muchos, quizás no todos, queremos trabajar de manera interdisciplinar, pero nos vemos, muchas veces no nos vemos, o tratamos de forzar un trabajo interdisciplinar cuando el problema no lo amerita. Entonces, no sé si tiene algún comentario acerca de eso, porque no sé si es bueno, como uno dice en buen chileno, echarle para adelante nomás y trabajar en conjunto con docentes o personas de otras disciplinas, como para practicar quizás el hecho de compartir ideas desde diferentes disciplinas, o necesariamente tenemos que encontrar ese problema preciso que se resuelve o que se aborda con interdisciplinaridad. Ok, yo creo que no hay que ser absolutistas.
Es decir, si 4 personas se perfilan a trabajar un problema interdisciplinario, no es absolutamente necesario que las 4 personas lleguen al final. Puede haber una que aborte, una persona que se salga del equipo por las razones que tú quieras y mandes, ¿no? Pero siempre pensando en la justificación. Efectivamente puede haber alguna disciplina que en un principio se pensó que podía tener un aporte significativo a la resolución del problema y resulta que ya identificadas algunas cuestiones dentro de la misma complejidad del problema, se vio que no. Entonces, es de sabios recapacitar. Entonces, si hay alguna persona que está originalmente en el equipo y al final te das cuenta de que el equipo se da cuenta de que su participación no es significativa o no es, digamos, prioritaria, pues se le puede invitar a bajarse del barco, ¿no? No sé si respondí la pregunta, Rodrigo. Creo que no. Creo que me expresé quizás erróneamente. Me refiero yo que a veces con el ánimo de querer trabajar interdisciplinarmente, forzamos el trabajo interdisciplinar en un problema que no lo amerita, que se puede resolver de otra forma, o quizás desde una disciplina. Pero nosotros con el ánimo de querer trabajar en conjunto con otra disciplina, lo tratamos igual de abordar de manera interdisciplinar y tal vez no es la mejor solución esa. Ok, sí, efectivamente no entendí esa parte. Es importante que exista siempre un alto en el camino, en el proceso, en vías a resolver la situación problemática, para hacer una evaluación al momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevamos, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta? Entonces, si efectivamente puede llegar un momento en que el mismo equipo se dé cuenta de que se está forzando algo que no va a llevar a una solución de ese problema, ¿no? Entonces, de nuevo, es de sabios recapacitar y decir, o sea, no saben qué, no va por ahí la cosa. Es decir, no, esto que estamos haciendo no nos va a dar el resultado que nosotros estamos esperando, debido a la aproximación metodológica no es la adecuada o no es la más propicia, no la conocemos, no la sabemos, siempre se puede pedir ayuda a un externo, ¿verdad? Para que oriente el trabajo colaborativo del equipo o a un, digamos, a un evaluador adicional para que permita dar un input adicional, que a lo mejor lo que les falta es un poquito de restablecer el camino. Vamos a decir que se están desviando del objetivo por una cuestión metodológica, por una cuestión de pensamiento no convencional, no sé, o sea, pero sí, yo creo que el equipo tiene o debería de tener la suficiente autonomía para decidir si continuar o detener el proyecto, porque simple y sencillamente no va a llevar a una buena solución. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias por la respuesta nuevamente al profesor Armando Lozano. Debido al tiempo y que esta actividad era hasta las 2:30, es que ya no alcanzamos a recibir más preguntas. Así que, en el fondo, yo, en nombre del equipo de proyecto, les entrego el agradecimiento a todas y todas por su gran interés y participación en esta actividad. Creo que se generó una interesante ronda de preguntas y respuestas que llaman a la reflexión sobre la formación universitaria que se está desarrollando hoy en día. Sin duda, la interdisciplina es algo fundamental dentro de nuestra institución y para comenzar a incorporarla debemos comenzar por nosotros y nosotras mismas. El profesor Lozano mencionó dentro de la presentación y la respuesta palabras valiosas como la humildad, el respeto, la colaboración, entre otras cosas que son fundamentales para generar interdisciplina, tanto en la formación como en la investigación.
También a lo largo de la presentación mencionó los beneficios de incorporar la interdisciplina y las principales dificultades. Y como mencioné en el chat, el video será enviado a las personas que participaron y se inscribieron en el webinar para, en caso de que quisieran verlo nuevamente, ¿ya? Les invito entonces a ver las publicaciones de esta actividad en las redes sociales del proyecto y en la página web. Espero que tengan una excelente jornada laboral y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un muy buen día. Quisiera dar algunos detalles de lo que viene. O sea, como les decíamos, tenemos el taller sincrónico que se está o sea, que se está dictando ahora por primera vez. Ahí hay muchas posibilidades de colaboración. De hecho, termina con una actividad entre los participantes para empezar a formular algún proyecto, ideas sobre cómo crear estas asignaturas interdisciplinarias o intervenir asignaturas. Pero es un taller más bien global de todo lo que hay que estar preocupado. Entonces, por eso es que después viene este ciclo de talleres procedimentales con estrategias como ABP, aprendizaje basado en retos, y etcétera. De hecho, vamos a hablar con el profesor Lozano a ver si nos puede dictar alguno de esos talleres. Y luego viene lo que pedía la profesora Javid, un ciclo de talleres sobre competencias genéricas. Estos talleres normalmente parten con definir esto, no decirles cómo, esa es la parte final del taller, porque a veces ni nosotros tenemos tan claro aquello. Recordar que existe un modelo de competencia genérica en la Universidad de Concepción y que también desde la Dirección de Docencia siempre se están dictando nuevos talleres. Y lo más importante es lo que mencionaba al final el doctor Lozano sobre la flexibilidad. En este tema estamos todos y todas aprendiendo sobre cómo hacerlo, sobre las dificultades y cómo sobrellevarlas. Por lo tanto, tenemos que plantear una primera aproximación, ir flexiblemente desarrollando y mejorando estas entre todos y todas. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Esperamos tenerte nuevamente aquí en la Universidad de Concepción. Ojalá, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.